tardes, señor. Muchas gracias por aceptar hacerle la entrevista. Es un gusto para mí poder estar aquí con usted. El gusto es mío. Bueno, empecemos. ¿De dónde es originario usted? De aquí de la Ciudad de México. Sí, de esta área. Bueno, mi mamá dice que nací en Reforma Insurgentes, pero me crié en Portales. Ok. ¿Cómo es la infancia de Javier Platas? Pues muy a todo dar, porque tuve un papá médico, una mamá maestra que dejó la profesión para cuidar a 3 niños. Yo soy el mayor de 3. Y pues me fue muy bien. Tuve unos abuelos maravillosos, 4 abuelos maravillosos que me cuidaron mucho, que me enseñaron muchas cosas. Mi abuelo materno me indujo este vicio terrible que es la música, porque es un vicio terrible, querer estar escuchando todo, saber cómo suenan las cosas, en fin, es el universo de la música me fue descubierto por mi abuelo materno. Y bueno, pues fui al kinder, bueno, le decíamos kinder, ahora le dicen creo que Sendy, ¿no? Pero bueno, el kinder era el jardín de niños en donde jugábamos mucho. Luego fui a la primaria, estuve en 2 primarias, en la Francisco César Morales y en la Centenario del Himno Nacional Mexicano. Luego fui a la secundaria 13, luego estuve en la Universidad del Valle de México en la prepa, y mi desempeño, o bueno, mi estudio profesional fue en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de las Bellas Artes y en la Universidad del Sur de Mississippi en Hattiesburg. Ok. Entonces usted desde su infancia, que será 10 años, por esa edad es donde usted se empieza a acercar a la música por parte de su abuelo. No, por parte de mi abuelo antes, porque mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años. Lo que pasa es que él tenía una consola, lo que ahora es un iPod. Antes era una consola, y la consola era muy grande y uno podía asomarse y ver los discos de vinil, dar vueltas allí. Entonces él ponía discos de todo tipo y a mí me llamaba mucho la atención y me asomaba por esa caja mágica para mí, y me hipnotizaba con las vueltas de los discos y con la música que mi abuelo me ponía. El estudio de la música vino a partir de los 11 años, que mi papá nos compró unas guitarras y empecé a estudiar la guitarra de manera lírica, es decir, sin nota. Y después nos compraron un órgano Yamaha Electón, y con ese sí tenía que saber las notas. Entonces medio aprendí las notas. En la secundaria medio enseñan o medio enseñaban las notas, y bueno, con ese poco conocimiento yo me aventé a tocar el órgano. Pero ya en la preparatoria tomé un curso de apreciación musical, y fue allí donde me di cuenta que la música es un arte universal, es un arte importante, puede ser una profesión magnífica, como lo ha sido en mi caso, y me metí a estudiar a la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Allí estuve casi 10 años, y después me fui a la Universidad del Sur de Mississippi en Hattiesburg. Ok. ¿Usted si no se hubiera dedicado a esto, qué hubiera deseado? Bueno, yo desde niño quería ser médico como mi papá, entonces lo más probable es que hubiera sido médico. Pero en lugar de curar cuerpos, curo almas, porque la Claro. música cura el alma. Sí. Siempre los universitarios, los jóvenes, tenemos, digamos, alguna anécdota, alguna enseñanza, algo que se nos queda de algunos maestros. No sé si en su caso usted recuerda alguna enseñanza, algún comentario de algún profesor que haya tenido en su vida. Bueno, yo recuerdo un maestro de una materia que tuve en tercer año de prepa, que se llamaba higiene mental, la materia. El maestro se llamaba, porque ya murió lamentablemente, el doctor Manuel de la Torre, y él lo que nos inducía mucho era a preguntar. Él decía, Manuel de la Torre citaba a Bertolt Brecht. Bertolt Brecht fue un dramaturgo alemán que tuvo una vida muy azarosa, y que hablaba con los obreros y con los estudiantes, y decía Bertolt Brecht, citado por Manuel de la Torre: no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Claro. Entonces yo creo que los estudiantes como tú, los estudiantes en general, la profesión es preguntar, ¿no? Y preguntando se llega a los lugares más
inaccesibles, preguntando se adquiere conocimiento, preguntando se resuelven problemas, preguntando el mundo es lo que ahora es. Es el principio de todo descubrimiento, ¿no? El cuestionamiento es. de qué es eso, qué es lo que pasa ahí. Así es. Así Claro. es. Usted cuando ya está en la universidad, cuando está en la Universidad de Mississippi, ¿en qué momento es cuando ya empieza a entrar a, no sé, a grupos, a festivales? No, bueno, esto es desde el primer año. Yo decidí estudiar cello y desde el primer año me llamaban a orquestas, a grupos. El primer grupo en el que estuve fue una orquesta de cámara que pertenecía a lo que ahora es el INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud. Entonces se llamaba CREA, que era el Consejo de Recursos para Atención de la Juventud, así se llamaba entonces lo que ahora es el Instituto Nacional de la Juventud. Y en esa orquesta comencé a conocer la música de cámara, lo que se llama la música de cámara para cuerdas, tocando música de Vivaldi principalmente, algunas cosas de Mozart, ¿no? Y después en la escuela formé mi propia orquesta con compañeros de violín, de viola, de contrabajo, y formamos lo que se llamó el Ensamble Pro Arte de México. Teníamos ese nombre pomposo, pero muy efectivo, y nos dirigió el maestro Víctor Manuel Jiménez Ruiz, y con él aprendí a tocar el cello como un instrumento que forma parte de un grupo, porque no es lo mismo tocar solo que tocar en un grupo, y hay que conocer, hay que saber las características de un grupo, de lo que es la ejecución en grupo, para poder hacerlo, y esto me fue enseñado por el maestro Víctor Manuel Jiménez Ruiz. Después formé parte de otros grupos, el grupo Musicante, con el cual conocí la mayor parte de la República Mexicana, y también hice giras por Europa, ¿no? En Bélgica y en Luxemburgo. Luego toqué con un grupo de blues y de canción urbana que se llamó La Camerata Rupestre. Luego formé un cuarteto de cuerdas que se llamó Opus Cámara, y bueno, con cada uno de estos grupos fue una experiencia diferente, ¿no? Cada uno con sus propias características, pero muy enriquecedor, muy enriquecedor el hecho de tocar con grupos, pues un grupo clásico totalmente, otro grupo original totalmente, ¿no? Y un grupo como de acompañamiento a canciones. Ok. ¿Qué siente usted, o qué sentía, no sé todavía, el ir a representar a México a países, al extranjero? Eso es un orgullo, eso es algo que se siente muy hermoso. Se inflama el pecho, uno respira muy fuerte, se pone uno nervioso, pero es muy emocionante. Por ejemplo, recuerdo el concierto que dimos en el Hotel de Ville, así le llaman al Palacio Nacional en Bélgica, ¿no? En la capital es Bruselas, y ahí tuvimos un concierto muy emotivo, y sí se siente una cosa muy especial a la hora de estar representando a México en otros lugares. Ok. Acabamos de ver el concierto de los jóvenes, que pues no supe bien como qué estilo era, pero suena muy bonito. Es un estilo particular, sí. Suena muy bien. ¿Usted qué tan importante cree que es que los jóvenes estén entrando a la música, o qué tan importante es inculcárselo a los niños desde temprana edad? Bueno, yo creo que el arte en general es una gran herramienta para enseñar muchas cosas. La música en particular es un arte magnífico que hace que las personas piensen mejor, que las personas se sientan mejor, y ocasiona que la gente trabaje en equipo. Si tú te fijaste, el grupo que acabamos de escuchar es un grupo de muchachos muy jóvenes. El grupo se llama Telpoch, que quiere decir juventud en náhuatl, y que tocan una música de fusión, se llama, ese es el estilo, aunque el estilo de fusión puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero esas son las etiquetas que le han puesto, porque fusionan instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos, porque fusionan ritmos tradicionales con ritmos complejos, mezclan música mexicana. Ok. Cambiando de tema, ¿cómo usted llega a la radio?
Pues yo conocí a una joven que estudiante como tú, que estaba haciendo su servicio social aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Yo no sabía ni de la existencia del Instituto Mexicano de la Radio. El Instituto Mexicano de la Radio se creó en 1983 y yo tuve noticia de él hasta 1987, cuando América Marcelo, que es esta estudiante de comunicación, me hizo conocer que había una estación de música clásica que se inauguró el 5 de junio de 1986 y que se llama Opus 94. Entonces el 30 de octubre de 1987, o sea, un año y meses después de su fundación, yo hice una prueba de voz a la cual me invitó América, y la señora Carmen Strobel era la gerente de Opus 94. Les gustó mi voz, les gustó la manera en que hablo y en que anuncio, y entonces desde ese día estoy trabajando para Opus 94, aunque bueno, he trabajado en otras estaciones, tanto del IMER como fuera del IMER. Ok, ¿y por qué quedarse tanto tiempo en la radio pública? Porque yo creo que la radio pública es la radio verdadera, es decir, la diferencia entre la radio pública y la otra radio es precisamente el negocio. Las radios concesionadas, así dice la ley actual, la radio concesionada es un negocio. Se concesiona a una empresa particular y esta empresa explota el tiempo aire, y a ellos no les importa decir la verdad o no, no les importa anunciar medicinas milagro, de estos productos milagro que no sirven para nada, pero en los cuales tú gastas tu dinero. En cambio, la radio pública es la radio que hacemos las personas que tenemos una conciencia social y que queremos transmitir una idea útil a nuestros semejantes. Para mí eso es fundamental. Yo creo que los medios de comunicación son servicios, no son negocios. Lamentablemente en todo el mundo, en el sistema social que hay actualmente en la mayor parte del mundo, es el capitalismo, y en el capitalismo se hacen negocios, y lamentablemente se hacen negocios de cosas que yo creo que no deberían serlo, como los servicios. Es decir, un servicio de comunicación debe ser eso, no un negocio. Entonces por eso yo me quedo con la radio pública, porque yo creo que la radio pública es la que dice la verdad. Yo creo que la radio pública es la que presta un servicio social y un servicio particular a quien lo requiere. La transmisión de la música de concierto en Opus 94 es un servicio a la sociedad, porque si no existiera Opus 94, no habría otra estación que transmitiera este tipo de música. Y yo creo que el espíritu que se transmite a través de esta música es algo que todo mundo debe conocer. Te decía yo hace rato que en Suiza la música está elevada a rango constitucional, ¿sí? ¿Por qué en Suiza sí y nosotros no? ¿Que acaso somos tontos nosotros? Yo creo que no. Yo creo que lo que nos falta es tomar conciencia de lo que nos es útil y hacer una diferenciación entre lo que es un negocio y lo que es algo fundamentalmente útil y que no debe ser negociable. Por ejemplo, el agua. El agua es algo que debe ser de todos. Cuando yo era niño, el agua no se vendía, el agua era gratuita, y ahora el agua se está empezando a vender, ¿no? Alguien está haciendo negocio de algo que debería ser de todos. Claro. El poder de los medios, como ya comentaba, es muy importante. ¿Cómo Javier Platas hace uso de ese poder y va hacia... Bueno, lo hago en la medida en que me lo permiten. Yo tengo dos emisiones, la otra versión que se transmite los martes a las 7 de la noche por Opus 94, y la que tú acabas de presenciar, que se llama Lo que son conciertos, Lo que son, que es para difusión de la música dirigida en especial a los niños, ¿no? Entonces, si a mí me dieran el Instituto Mexicano de la Radio, tendría 17 emisoras a mi disposición para hacer lo que yo quisiera, pero no las tengo. Tengo nada más 2 horas los martes y 1 hora los sábados. Entonces, en esa medida, yo trato de transmitir lo mejor de mí y lo mejor de mis semejantes, ¿no? Tú acabas de presenciar a unos jóvenes
La flautista me comentó, eso no lo dijimos en el programa, pero me lo comentó en corto, que ella se acaba de recibir en la Escuela Nacional de Música de flautista, ¿no? Entonces para mí es muy honroso que una señorita que se acaba de recibir venga a tocar además gratuitamente aquí al programa. Claro. ¿Usted ha incursionado en otros medios de comunicación? Sí, bueno, he estado me han llamado a Radio Universidad Nacional, a Radio Educación, a Radio Red, también he participado en la radio mexiquense, también he estado en la Deutsche Welle, que es la voz de Alemania, también he estado en otras estaciones que ahorita no me acuerdo, pero he participado en muchas estaciones. Imagínate, tengo ya 25 años de estar haciendo radio, entonces de repente en 25 años se pierde la memoria también. Mucha gente cree que estar en los medios de comunicación es algo glamoroso, es como diferente, no sé. ¿Javier Platas cree que es así? Pues lamentablemente es así en las emisoras y en las radiodifusoras, en las televisoras comerciales, porque esa es una manera de manipular al auditorio y hacer que se llenen los estadios, ¿no? Es decir, hay una película que habla de esto de manera muy interesante, esta película de Iñárritu, que es Amores Perros, ¿no? Una de las historias es de una pareja que trabaja en los medios de comunicación, y a través de esa película uno puede darse cuenta de la frivolidad y de la mentira que proyectan los medios comerciales, ¿no? Yo creo que uno debe ser auténtico, que uno debe ser real, que uno debe de decir su nombre real. Yo soy Javier Platas Jaramillo, ¿no? A veces la gente piensa que mi nombre es un seudónimo, como lo utilizan glamorosamente en otros medios, pero no, yo soy auténtico, yo soy yo, ¿no? En cambio, este glamour es bastante artificial, es bastante generado por una imaginería que está al servicio de un negocio, ¿no? Todo esto de las alfombras rojas y de la exquisitez de los peinados y del vestuario de un modisto, a mí me parece que son cosas que son sueños nada más, que son cosas bastante banales. Yo prefiero soñar, pero en otro sentido. Yo prefiero soñar con universos paralelos, ¿no? Yo prefiero soñar con la música de Bach o de Beethoven o de Mozart. Yo prefiero soñar con las mil y una noches. Yo prefiero soñar con la literatura de Cervantes o la literatura, qué sé yo, ahora está muy de moda un japonés, Murakami, ¿no? Entonces yo prefiero soñar con esas cosas que con un peinado falso, ¿no? Que con tantita agua se deshace, ¿no? O con un vestido que se arruga muy fácilmente, ¿no? Yo creo que lo auténtico está en otro lado. Alguna vez en una visita que yo tuve aquí, platicaba con usted y me comentaba de unas piezas de Beethoven que tenían similitudes con mariachi. ¿Me puede comentar? Sí, mira, esto todavía está en investigación. A mí, hay tres piezas de Beethoven que son claramente música mexicana. Yo por primera vez escuché la séptima sinfonía y el tercer movimiento, que es un scherzo, me sonó a música de mariachi. Entonces yo me atreví a decírselo a mi maestro, a don Humberto Hernández Medrano, y él me dijo que estaba en lo correcto, que muy probablemente Alexander von Humboldt hubiera sido el portador de música mexicana a Europa y que había conocido a Beethoven y que probablemente le hubiera dado esta música. No afirmamos que Beethoven haya conocido la música de mariachi, es decir, en la música se dan muchas similitudes, muchas semejanzas. Nosotros tenemos que ir a Alemania a buscar los cuadernos de Beethoven y encontrar de dónde sacó las melodías. Pero la similitud es tan extraordinaria, es tan apabullante, que es probable que sí sea música mexicana que Beethoven conoció
y que puso en su música. Y esto es una práctica que todos los compositores han hecho. Es decir, Beethoven también compuso música basada en música escocesa, en música irlandesa, en música turca. La novena sinfonía contiene una marcha turca, ¿no? Entonces no es que Beethoven haya venido a América o que Beethoven haya viajado a Turquía, no, sino que Beethoven era un hombre curioso y que esa inmensa curiosidad lo llevó a conocer músicas de muy diverso origen que él asimiló a su música, porque además tenemos que entender que en el romanticismo esa era una característica, la asimilación de elementos de otros lugares. Ok. En esa visita que yo le comento, que tuve aquí, también usted me decía de una entrevista que le hizo a Fox y a su comandante Marcos. Me lo describía como opuestos. Sí. ¿Me puede comentar otra vez un poco de eso? Bueno, yo tuve oportunidad en el año 94 de ir a Chiapas cuando hubo el levantamiento zapatista. Entonces yo trabajaba en Radio Universidad Nacional y el entonces jefe de producción sintió que era un deber de la estación ir y hablar directamente con los involucrados, es decir, con el ejército zapatista, con el comisionado de paz, que entonces era Manuel Camacho, y con el mediador, que era el obispo Samuel Ruiz. Entonces viajamos hasta allá y pudimos entrevistarnos con el subcomandante Marcos directamente, en persona. Pero el subcomandante Marcos es una figura de un movimiento amplio, fundamentalmente indígena. Entonces pudimos hablar con los indígenas que forman el ejército zapatista y nos pudimos dar cuenta que están bien organizados y que saben exactamente lo que quieren. Ahora, mucha gente los critica porque piensa que en México hay democracia. Bueno, yo invito a los que no conocen estos lugares que vayan, por ejemplo, a Ocosingo y que salgan por la brecha, porque digamos que se termine el pavimento y se termina la democracia, porque se terminan muchas cosas, es decir, ya no hay luz, claro, ya no hay gas, ya no hay agua entubada, ya no hay los servicios que nosotros gozamos aquí en la ciudad. Entonces yo les pregunto, y te pregunto a ti, ¿no? ¿Tú qué harías si un día te levantas en la mañana y no hay gas, no hay electricidad, no hay agua, y no hay en muchos días, y empieza a pasar el tiempo y no hay, y vas a la tienda y se empiezan a acabar los víveres y un día ya no hay nada? ¿Qué harías? Bueno, pues ellos llevaban 500 años así, y lo extraño es que no se hayan levantado antes, ¿no? Entonces yo me pude dar cuenta de las carencias, de las necesidades, y que el movimiento es legítimo. Entonces, por un lado está esa parte de nuestro México, y por otro lado, en el año 2000, cuando Fox fue elegido presidente, fue a visitar la universidad. Y yo estaba trabajando también en Radio Universidad, y me tocó que Fox fuera a la universidad. Desde 1971, desde Luis Echeverría, un presidente no visitaba la universidad. Luis Echeverría fue sacado a pedradas de la universidad. Y desde entonces un presidente no visitaba la universidad. Y Fox fue invitado por el rector de la Fuente a inaugurar una exposición por los 450 años de la fundación de la universidad, porque la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un antecedente, que es la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Y entonces, por los 450 años de la fundación, se hizo una gran exposición en el Palacio de Minería, y Vicente Fox fue a visitarla. Y entonces yo tuve oportunidad de tomarlo solito a él y preguntarle qué le parecía. Entonces él me contestó con su voz característica que la universidad es el motor del país. Es decir, Fox no sabía la importancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vicente Fox no sabía de la grandeza de la Universidad Nacional. Vicente Fox no conocía de la importancia de nuestra universidad, porque la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de todos sus defectos, que los tiene y grandes, como él lo dijo, es el motor del desarrollo. El 90% de la investigación en este país
se realiza en la Universidad Nacional. El 80% de los profesionistas de este país han tenido que ver de alguna manera con la universidad. La Universidad Nacional es la única que tiene radiodifusoras, que tiene un barco, que tiene centros de investigación. Por ejemplo, este es un país que ha padecido mucho por los sismos. El Sismológico Nacional pertenece a la universidad. Es decir, la inteligencia, la mente, la memoria de México está en la Universidad Nacional. Y Fox no conocía esto. Entonces fue a conocerlo y lo reconoció. Y esto fue una especie de espaldarazo para la universidad, porque en este país hay fuerzas oscuras también, fuerzas oscuras que quieren acabar con las mejores cosas que han hecho nuestros antepasados. Y la Universidad Nacional es algo que se ha construido por 450 años. Entonces la Universidad Nacional no es cualquier cosa, pero mucha gente desconoce la importancia de esa institución. Y Fox era un personaje, pues era el presidente de la República, y él desconocía esto. Entonces, es muy disímbolo que los zapatistas, que el subcomandante insurgente Marcos, sí conociera de la importancia del conocimiento, de la educación, de la universidad, y el señor presidente no. En ese sentido, son opuestos y disímbolos estos dos personajes, el subcomandante Marcos y Vicente Fox. Y a los dos yo tuve oportunidad de darles la mano, porque yo creo que al final un comunicador tiene como que comunicar las ideas de los zapatistas y las ideas, pocas, muchas, regulares, buenas, malas, lo que sea, de un personaje como el señor Vicente Fox. Ok. Al igual que usted lleva su voz a los medios, la lleva a las aulas. ¿Cómo usted lleva su voz a sus alumnos? ¿Cómo es ese proceso en el que usted crea un discurso para llevárselos, no precisamente en lo escolar, sino ideas en reflexiones? Bueno, yo doy clases de Historia de la Música en la Escuela Vida y Movimiento de Lauryn Yolistli, que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que por un lado con el ejemplo, es decir, uno tiene que ser un maestro pulcro en el sentido de llegar temprano y de preparar las clases. Para mí yo creo que el ejemplo es lo más importante, pero por otro lado la transmisión de las ideas a través de las diferentes circunstancias estéticas a través del tiempo, ¿no? Si uno no conoce la historia, no puede saber qué es lo que pasó antes y cómo esa historia ha ido evolucionando hasta el momento en que actualmente vivimos. Entonces, a través de la historia es como yo hago que mis alumnos, que mis estudiantes, trato de hacer que ellos piensen por sí mismos. Es decir, a mí no me gusta darles las cosas, como dicen, peladitas y en la boca, sino que a mí lo que me interesa es que el alumno, que el estudiante, se genere un criterio propio. Y eso es a través de la dialéctica, a través de la historia, a través del cuestionamiento, a través de la lectura, ¿no? Es decir, yo lo que pretendo es provocarles una incomodidad para que esa incomodidad la resuelvan rascándose. Y estoy hablando metafóricamente, ¿no? Es decir, ese rascarse es preguntando, ese rascarse es leyendo, ese rascarse es investigando, para hacer a un lado la oscuridad y tener la luz del conocimiento y poder tomar decisiones correctas a lo largo de su vida. Claro. Usted, si tuviera el poder de cambiar algo en la sociedad mexicana, ¿qué sería? Es una pregunta muy delicada, porque yo creo que nos hace falta otra revolución, y no me refiero a una revolución armada, porque todo el mundo, cuando yo digo, no, es que hace falta una revolución, todo el mundo se asusta y dice, pero hay muchos muertos en una revolución. No, una revolución no necesariamente es una revolución con gritos, con sombrerazos y con balazos. No, una revolución es una revolución del pensamiento, en donde cambiemos una manera de pensar anquilosada, antigua, retrógrada, por una mentalidad nueva,
Una mentalidad nueva yo creo que consiste en pensar en el que está junto, no en pensar en un futuro improbable. No, tenemos que pensar en el presente para construir un futuro. Entonces, yo creo que lo que hace falta en esta sociedad es mucha conciencia social. Lo que hace falta es seguir al pie de la letra las leyes. Si nosotros leyéramos la Constitución, nos sorprenderíamos de lo que ese documento contiene. Lo que hace falta a la sociedad mexicana es eliminar la mediocridad. En este país yo creo que tenemos buena educación, pero somos muy mediocres, no terminamos las cosas. Entonces yo creo que eso es lo que hay que cambiar en la sociedad mexicana, el cambiar la mediocridad por la plenitud, el cambiar las cosas a medias por completar las cosas, y no nada más completarlas, sino que hacer más de lo que se nos pide. En México estamos muy acostumbrados a hacer las cosas al ahí se va, ¿no? Y eso precisamente es la mediocridad. Yo creo que si dejáramos de pensar así y tratáramos de completar las cosas y de hacer las cosas en equipo, este país sería un país extraordinario, maravilloso, que lo es, pero nos falta mucho para lograr la plenitud. Okay. ¿Plata tiene algún miedo? ¿Algo le tiene miedo? No le tengo miedo a nada. Me dicen Juan sin miedo. Y luego esto es peligroso, Es peligroso porque uno no mide de repente las consecuencias de lo que hace. Afortunadamente, hasta ahorita no me ha pasado nada, ¿sí? Pero yo creo que la palabra es el arma más grande que tenemos. Y si uno la sabe utilizar con cuidado, uno puede salir adelante. Y hasta ahorita que me estás filmando, he salido adelante. Y yo espero con autenticidad y con verdad seguir saliendo adelante. Ok, ¿cuál ha sido su mayor victoria? Ay, esa pregunta me encanta. Mira, la mayor victoria se llama Astrid Marlene Morales Torres. Astrid Marlene Morales Torres es una joven que cumplió 20 años, 21, cumplió el 5 de junio de 2013, y ella me escuchaba desde los 5 años, es decir, desde hace 16 años, 15 años, ella me escuchaba en el programa que se llama La Otra Versión. Ella tenía 5 años y llamaba por teléfono y decía lo que quería, lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Y debido a que ella escuchaba la música y escuchaba los comentarios míos y de mis invitados, ella decidió estudiar música. Entonces ahora terminó la carrera de pianista en el Conservatorio Nacional y está haciendo una maestría en Dallas, Texas, con Joaquín Achúcarro, un pianista español de los más grandes pianistas vivos. Entonces, Astrid es mi mayor victoria. Ok. A las siguientes palabras, respóndeme por favor con una sola palabra que describa la que yo le diga. Música clásica. Maravilla. Opus. Obra. Peña Nieto. Desgracia pasajera. Violonchelo. Instrumento maravilloso. Imer. Mi casa. México. Mi patria. Música. Vida. Dios. No existe. Radio. Medio. Bueno, pues eso sería todo, señor. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sabes que Fue es un la gusto. mejor entrevista que me han hecho. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Eso que sí quede ahí, eso que no se borre. Bueno, pues es todo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Que te vaya muy bien y estoy a tus órdenes. Gracias, gracias.